En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a la doctora Alejandra Álvarez Bernardes, matrícula profesional 140.529. Ella es oncóloga clínica, especialista en neurooncología y tuvo la enorme amabilidad de acercarse hasta acá, hasta el estudio de Radiosónica, para conversar esta tarde con nosotras. Muy bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias por venir. Todo muy nuevo para mí. Bueno, buenísimo, pero sí, estamos muy contentas de tenerte. Bueno, y bueno, le cedo la palabra a mi compañera que seguro tiene varias preguntas pensadas. Sí, bueno, arranquemos por contar, Alejandra, qué son los tumores cerebrales y por qué aparecen, ¿no? Porque tienen una frecuencia, acá estaba leyendo una información de que se diagnostican en Argentina, bueno, es 1,4% de todos los cánceres y se diagnostican algo así como 5 tumores por día. Sí, 1.831 casos, ¿no? Sí, es lo que la información que nos había llegado. No hay un registro en Argentina formal todavía, son registros que se hacen en centros. Eso es algo que estamos intentando hacer desde el Grupo Gaino, tratando de armar un registro serio para poder tener, datos estadísticos que también nos ayudan después a tomar conductas al respecto. ¿Qué es el Grupo Gaino, Alejandra? Es el Grupo de Investigación Argentino de Neurooncología. Así que, entre todos intentamos, yo formo parte del grupo, armar, y es muy difícil porque, se necesitan un montón de condiciones para que uno pueda aportar estos datos y que sean reconocidos. Claro. Después todos los datos serios son de otros países, de Estados Unidos, ese 2% que se dice de los tumores son datos serios, pero de Estados Unidos. Y en Argentina no se sabe bien todavía, porque, son aislados. ¿Y de qué se tratan estos tumores? Sí, son muy raros. No para mí, lamentablemente. Y nada, son lesiones, células erráticas que conforman parte del tejido del sistema nervioso central, que se transforman por daños del ADN y empiezan a proliferar, a crecer de manera descontrolada. ¿Siempre son cancerígenos? Porque uno acostumbra a hablar de tumores malignos, benignos. Acá es muy difícil, o es medio polémico también hablar en ese sentido, porque uno puede tener un tumor benigno, pero que se ubica en una zona elocuente, es decir, en una zona del cerebro que no se puede erradicar o que genera síntomas que pueden determinarnos el riesgo de vida o muerte. Claro. Entonces, por más benigno que sea, es un tumor que pone en riesgo la vida del paciente. Así que tratamos un poco de no meternos en ese terreno, pero sí en darle una identidad obviamente morfológica, inmunistoquímica, genética, que es lo que se usa ahora, para darle cierta identidad y poder después dirigir los tratamientos y las conductas terapéuticas, ya sea desde lo local como una neurocirugía, radioterapia y terapias dirigidas o quimioterapia. ¿Y por qué se producen? No se saben bien. ¿Un golpe puede ser? ¿Una caída? No. Tendría un montón yo. Pero no se sabe bien cuál es la causa, si bien hay un montón de genes estudiados. Algunos grupos de tumores podrían tener alguna carga de herencia o algún riesgo aumentado, como por ejemplo la mutación del P53, que es el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Lynch. Hay un montón de síndromes que pueden funcionar como factores de riesgo, pero eso no significa ni que sean congénitos ni de herencia directa. Pero hay alguna carga. Mencionarlo es medio también conflictivo porque estamos hablando de tumores raros y lo que estoy diciendo son por ahí mucho menos frecuentes todavía. O sea, de hecho, los tumores cerebrales en general son tumores raros, digo, en el sentido del índice y además algo que cuesta es diagnosticarlo, ¿verdad? Y muchas veces. Es que siempre, obviamente con el diario del lunes es cómo no se dieron cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada tuve un paciente nuevo
que el único síntoma era dolor de cabeza, una cefalea permanente y le dolía la cabeza y nadie pide una tomografía por un dolor de cabeza. Va a la guardia, le dieron un analgésico, mejoró y bueno, fue evolucionando hasta que empezaron síntomas más serios que ahí sí motivaron a hacer imágenes un poco más sofisticadas, como una tomografía y posteriormente una resonancia, en donde se llegó al diagnóstico de un tumor. ¿Siempre se ven en las imágenes cuando haces una resonancia? ¿Es esa la forma, en definitiva, de diagnosticarlo? Sí, hay consensos del estudio de los tumores del sistema nervioso central, en donde te dicen qué tipos de estudios hay que pedir para poder estudiar a fondo estas lesiones. Uno puede observar una mancha, por ejemplo, en una tomografía, pero va a brindar solamente eso, no va a caracterizar desde el punto de vista imaginológico de qué se trata. Podría ser un montón de cosas. Claro. Y después tenemos resonancia magnética, pero no es que hay una resonancia, hay un montón de tipos de resonancias con diferentes técnicas, hay protocolos que se utilizan, no se hacen en todos lados. Y lo que uno intenta hacer es que estos pacientes que van a entrar en este mundo sean estudiados de la mejor manera posible, ¿no? La resonancia correcta, porque eso brinda un montón de información, ¿sí? Tiene que ver con la resolución, si tiene una espectroscopía, una difusión, una perfusión, bueno, son cosas que uno va evaluando a partir de la imagen, porque es un tumor oculto, o sea, no es algo que se ve a simple vista como un cáncer de mama que uno ve, palpa, se da cuenta desde la morfología. Un poco dentro de la cabeza. ¿Tiene que ver con eso de que se los denomine los tumores más injustos? Yo sí suelo decir eso, son injustos porque no son infrecuentes, no se piensan en primera instancia el médico, o sea, yo soy oncóloga, o sea, yo llego a ver el paciente ya con el diagnóstico, pero la primera aproximación es desde la guardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tenés un aviso, te duele la cabeza, entonces, ¿por qué no le hacen una tomografía? Porque claro, porque si uno lo ve desde el resultado y hubiera sido bueno, pero en realidad, ¿cuántos dolores de cabeza resultan ser tumores? Claro. De hecho, hay patologías como las migrañas o otro tipo de cosas que refieren fuertes dolores de cabeza. Pero quizás ni siquiera tenga esas características. Quizás un dolor de cabeza migrañoso sea hasta más fuerte que un dolor de cabeza producto de un tumor. Y esto otro que tiene que ver con que el tipo de tecnología que se necesita no está disponible en todo el país. Entonces también es injusto por eso, porque no es lo mismo que te agarre un dolor de cabeza en el campo o en un lugar en donde no tienen acceso a una resonancia multimodal de 1.t Tesla, por ejemplo, a hacer una resonancia abierta y que te dan pocos datos. Y a propósito de eso, ya a mí, digamos, me está dando vueltas la pregunta, pero ahora esto último que señalás la refuerza. ¿Qué pasa con el sistema público de salud con respecto a la posibilidad de acceder a estos estudios? Existen, están. Hace poco empezó a funcionar una red de neurooncología en la cual, porque yo me hacía esta pregunta, dentro del sistema de salud público hay excelentes neurocirujanos, hay excelentes oncólogos, neurólogos, imaginólogos que se especializan en tumores del sistema nervioso central, excelentes patólogos que se dedican a tumores del sistema nervioso central, pero todos desparramados. Y lo mismo la tecnología, hay resonadores muy buenos. Y entonces lo que intenté hacer es unificar todo eso y armar un canal, ¿viste? Como la película Buscando a Nemo, que van todas las tortugas en una sola dirección. Sí. Bueno, que los pacientes entren en esa red y empezar a atenderlos de esa manera grupal. Y funciona. Nos juntamos 1 o 2 veces por mes, ahora ya 2 veces por mes y a veces más,
para tratar los pacientes desde el primer diagnóstico, desde este paciente en dolor de cabeza, bueno, pidamos esta resonancia en tal lugar, ya le dan el turno, ya lo está viendo el neurocirujano, le van pidiendo las cosas, yo ya le doy un turno conmigo, por ejemplo, entonces el paciente ya tiene todo labrado ese recorrido como para que la idea es que el paciente que tiene menos recursos tenga las mismas posibilidades que el paciente que tiene obra social. Ese es el objetivo. Y el equipo está conformado por profesionales que realmente tienen el mismo interés, porque esto lo hacemos a pulmón, no es que nadie nos paga más por hacer eso, pero la satisfacción es enorme y los resultados son muy buenos. La verdad es que estuvimos haciendo cálculos y yo desde del primer, siempre hago lo mismo, el primer paciente que atendí hace un montón de años había pasado 4 meses de la cirugía. Se operó y lo vi, habían pasado 4 meses. Digo, esto no me puede volver a pasar. Claro. No era mi problema, obviamente. Tenía que ver con que el paciente no encontraba turno conmigo. Bueno. Alejandra, perdón que te sí. interrumpa, pero ¿cómo se trata el tumor cerebral? ¿Hay que hacer una cirugía láser? ¿Hay medicamentos? ¿Hay opciones variadas según el tamaño, el tipo de tumor? ¿Se trata realmente? ¿Qué porcentaje de cura, digamos, hay o de extirpación del tumor y vida normal después? Bueno, es un montón de preguntas, es muy amplia, pero bueno, Perdón, intentaré organizarme para responder eso. Hay un montón de tipos de tumores. En general arranca desde una imagen. Esa imagen nos brinda muchísima información acerca de qué tipo de tumor es y qué tipo de cirugía va a recibir el paciente. Porque lamentablemente casi todos terminan en un quirófano, ya sea para una biopsia o ya sea para una resección máxima segura, pero casi todos terminan en un quirófano. Los tumores varían de acuerdo al grupo etario, no es lo mismo en los niños que en los adolescentes, el grupo Haya, o en los que son mayores de 40 años o 60 años, son distintos tipos de tumores. A veces puede pasar, como ejemplo, un paciente de 70 años que no pase por un quirófano, pero después los pacientes jóvenes casi todos pasan y se hace una resección máxima pero segura. Eso es lo más importante. Cuando hablas, perdón que te interrumpa, de resección, ¿sería como extirpación? Claro, se intenta sacar... Una especie de erradicar todas las células cancerígenas lo más posible. Sí. Ahí el neurocirujano necesita mucho de la observación de neuroimágenes, ¿no? Porque ¿cómo sabe hasta dónde, no? Igual se usan algunos elementos de contraste o radiactivos que hacen que la zona se ilumine con un color, entonces sea un poquito más fácil para el neurocirujano. No para todos los tumores, pero sí poder estudiar lo que sería lo prequirúrgico y la programación de la cirugía. Y no es como otros tumores que uno saca entero. Claro, o sea, porque sacando. puedes afectar funciones determinadas, no sé, la vista, la movilidad, el habla. Por eso siempre es segura, la resección tiene que ser máxima, pero siempre tiene que ser segura. Ultra necesaria aparte. Claro, ¿no? Y cuando están en zonas elocuentes se hace con el paciente despierto. Eso es algo que se hace en el hospital público y a mí me parece maravilloso, súper admirable también. Porque el equipo que... Porque vas dialogando, ¿no? Puede ser con el increíble. paciente. Vos primero dormís al paciente. Sí. Primero se duerme el paciente, se entra en el quirófano y en un momento se despierta. Cuando el paciente se despierta, es evaluado por... tenés un psicólogo cognitivo, fisiólogo, tenés... fonoaudiólogo, o sea, como para ir testeando y monitoreando todas sus... Mientras tanto van monitoreando. Entonces el paciente tiene que leer, respuestas, toca la guitarra, tiene que llevar el instrumento, toca en el quirófano la guitarra. Es muy bueno, es súper interesante. Claro, es como para decir, reducimos al extremo el generar Entonces ellos van estimulando la zona y cuando ven que el paciente deja de tocar la guitarra o deja de escribir, y que bueno, por ahí no es, entonces van sacando todo lo que se puede, pero tratando de mantener, hace un par de meses me tocó atender un paciente que perdió la habilidad de la lectura, un chico de 27 años que estaba estudiando, hicieron una resección máxima, pero no segura,
porque, o sea, el paciente dejó de leer y después, ¿cómo con esto de la rehabilitación, ¿no? Lo estamos rehabilitando y poco a poco el cerebro, que tiene una plasticidad increíble, poco a poco fue adquiriendo de nuevo la habilidad, va despacito, pero va. Y bueno, y una vez después de la cirugía, eso se manda a estudiar, se hacen estudios primeros morfológicos, se ven en el microscopio, que describen, después una inmunistoquímica para caracterizarlo, después estudios genéticos. Y de acuerdo a lo que sale ahí, uno tiene un montón de información que nos va a guiar en cómo vamos a seguir, ¿no? Si con la radioterapia o la quimioterapia o radioquimioterapia o tratamientos dirigidos, que eso es lo nuevo ahora. Uh-huh. Pero también es interesante mencionar que no todos los tratamientos son buenos para todos. Hay ciertas drogas que el oncólogo general tiende a utilizar y que no es quizás la mejor opción para otros tipos de tumores. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay una quimioterapia que tiene como efecto adverso generar cáncer. O sea, hay una quimioterapia... ¡Qué paradójico! Sí, la paradoja en la medicina es muy común. Pero si yo tengo un paciente que va a vivir 20, 30 años, darle esa quimioterapia no sería muy la mejor opción, ¿no? Claro. Porque eso significa de que después voy a estar controlando que no aparezcan otras. Ahora, a veces no hay opción, tienen que ser esas, y eso con lo que me encuentro con los niños, ¿no? Con los pediátricos que no tienen otra opción, reciben ese tipo de tratamiento, como también puede ser la radioterapia, y después los tengo a los 20 años, 22 años con segundos tumores, como consecuencia del tratamiento. Eso también pasa. Por lo que contás, puede pasar a cualquier edad, o es más frecuente en algún rango etario el tumor. Depende del tipo cerebral. de tumor, es más frecuente. Sí, a ver, si lo vamos a decir, en niños es muy frecuente para los niños menores. Para lo que es el grupo Haya, lo más frecuente son... ¿Qué es el grupo Haya? Perdón. El grupo Haya sería la categoría entre 14 y 39 años. Ajá. Que ahí tenés... Son jóvenes y adolescentes hasta adultos jóvenes. Sí. Ese grupo en general tienen una mutación que es del IDH, es algo que se estudia. Sí, que yo tome nota del glioma difuso. Los gliomas difusos, sí. Los gliomas difusos en este grupo es esperable encontrar esta mutación en el IDH. Bien. ¿No? Que es una enzima que interviene en una cascada y que cuando esta se transforma, muta, en vez de perder la función, la transforma la función, generando un aumento de un oncometabolito que perpetúa un daño celular. Entonces, con el tiempo, este tumor se va transformando a medida que se va acumulando estos metabolitos. Por eso hablamos, hoy en día en oncología se piensa desde lo molecular, más desde lo macro. De hecho, en 2026 cambiaron los factores de riesgo, o sea, mantienen algunas de las cosas de la macro, pero se pondera muchísimo. ¿Hay factores de riesgo? Iba a decir eso. Si te factores parece... de riesgo de los tumores, Bien. O sea, si vos tenés un tumor de 1 milímetro, no es lo mismo que un tumor de 8 centímetros, ¿no? Ale, hacemos acá, vamos a la tanda y de paso dejamos acá picando la pelota, si nos contás esto de los factores de riesgo y seguimos con alguna otra pregunta. Gracias. Ser sustentables. Guía para vivir en armonía con el planeta. El nuevo libro de María Gabriela Enzink. Un recorrido por temas esenciales como la alimentación y el consumo consciente, la moda circular, la eficiencia energética, el turismo regenerativo y mucho más. Consejos y tips para construir un futuro mejor paso a paso. Ser sustentables, de Ediciones Urano. Conseguilo online y en librerías. Publicita tu producto o servicio en un programa ganador. Comunicate al 11 36 27 44 96 o a través de nuestras redes sociales y te ofrecemos una propuesta a tu medida. Estrategia Salud y Ambiente. Ganador del Martín Fierro al mejor programa de radio digital nativo 2022. Nuestro correo de contacto es e.salud.bienestar@gmail.com. Tómate un respiro. No corras. Tus tardes con Estrategia Salud.
Búscanos en nuestras redes sociales. Estrategia Salud en Facebook, Twitter e Instagram. Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina. El libro de María Gabriela Ensink, publicado por Editorial Almaluz. Una publicación fundamental para conocer la problemática ambiental y las soluciones que aportan la ciencia y la tecnología. Encontralo en las mejores librerías. Para ellos, que llenan nuestro corazón, y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas, y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar. Bueno, 16:44 y la verdad que un tema apasionante, y no por quedar bien con nuestra entrevistada, y apasionante para ella porque justo en el corte decíamos eso, cuán complejo, si ya de por sí, digamos, el ámbito médico, los tumores en general son cuestiones complejas, pero en el caso del tumor cerebral es muchísimo más complejo, ¿no? Sí, yo hago una metáfora con los equipos de fútbol, ¿viste? Ajá. Porque es como que si no jugamos todos en equipo, no podés ganar el partido, y necesitas tanto de la mano del neurocirujano, que se especializa en tumores del sistema nervioso central, de las imágenes, anatomía patológica, el neurólogo que se ocupa de hacer los tratamientos también sintomáticos muy difíciles cuando aparecen, porque son daños propios del tumor, daños propios del tratamiento. Radioterapia, el tipo de radioterapia que se utiliza, cómo se calcula, se necesitan físicos para calcular la radioterapia. Hablando de eso, yo, bueno, con motivo de la entrevista, buscaba info, ¿no? Sí. Digo así en general, principalmente lo que googleé, porque sabía que iba a hablar con una especialista, con lo cual no es que busqué, sí, los famosos mitos que hay alrededor a veces de esto, ¿no? Sí. Uno de los que encontré fue este que hablábamos fuera del aire, que era el tema de los celulares, y otro fue el tema de la radioterapia, justamente, que muchas veces se piensa que frente, no sé, te tratan con radioterapia quizá por otro tumor, y puede disparar, vuelvo a decir, un mito, ¿no? Y puede disparar que vaya al cerebro o que te provoque eso. Un poco nos gustaría ahondar un poquito estas cuestiones. Bueno, lo del teléfono celular ya está estudiado y comprobado que no. Está comprobado que no es un factor de riesgo. Y lo de la radioterapia sí es un factor de riesgo. Por eso esto de los físicos que decías vos. Bueno, es que ahora las terapias son tan tecnológicas que no se necesita solamente del médico que va a decidir qué dosis y cómo lo va a hacer, sino que necesitas de un físico que vaya aplicando la radiación y cómo lo va a ir dirigiendo en todo el sector del tumor. O sea, para generar el mínimo daño posible, porque es real que este tipo de tratamientos son factores de riesgo para generar otros tumores. Lo dije hace un ratito, ¿no? Que no necesariamente es el mismo tumor, son tumores diferentes. Y la radioterapia es un factor de riesgo. Pero como dije recién, hay quimioterapia que es un factor de riesgo para segundo tumores, hay radioterapia que es un factor de riesgo para segundo tumores, también hay anticonvulsivantes que son factores de riesgo para generar más convulsiones. Son paradojas, pero no por eso dejas de hacerlo. Y claro, por eso la ciencia intenta siempre mejorar en estos términos para poder reducir estos factores de riesgo. Pero eso no implica que no sucedan. Por eso es fundamental que la gente que toma las decisiones sepan qué decisiones están tomando. Claro. No da lo mismo. Yo tengo una última pregunta. Queda absolutamente claro que hay tantos, digamos, que es, puede haber un tumor que se aloje en cualquier parte de nuestro cerebro y por consiguiente el impacto es diferente. La pregunta es más bien en general. Frente a alguien que padece un tumor cerebral, ¿la mayoría de las veces quedan secuelas o puede pasar que no necesariamente? No, a veces es una lotería, ¿no? A veces pasa que hay pacientes que no tienen ninguna secuela. No tienen que rehabilitar, no tienen que... No, casi todos terminan de alguna manera haciendo una clase de rehabilitación.
a ver, si uno se pone en el lugar del paciente, es súper complejo. O sea, Claro. te están diciendo, tenés algo en el cerebro, te vamos a abrir la cabeza, te vamos a sacar un tumor, vas a tener tratamiento, este tratamiento te va a dejar estéril, o sea, la incertidumbre Claro. que manejan. Yo podría decir que intento entenderlos, pero creo que nadie que no viva esa enfermedad puede llegar a entender lo que ellos están viviendo. Es terrible para ellos y obviamente para la familia, sobre todo porque estamos hablando de gente joven. A mí me toca tratar con los padres, la mayoría de las veces. La gran mayoría es hablar con los padres. Muchos no quedan con secuelas, otros sí. En otros casos hacemos controles cognitivos periódicos para ver cuánto va deteriorando, pero mis pacientes saben, o todos mis pacientes saben que tienen que hacer tareas, vamos a hacer tareas, escribir o crear, cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad, y es parte del tratamiento. Claro. En el consultorio se los pregunto. Claro. Lo pueden decir si hay alguno escuchando. Pero sí, es parte de la rehabilitación. Y bueno, por suerte algunos no quedan con ninguna secuela. Bueno, ojalá sea siempre así. Bueno, para cerrar, ¿no? ¿Querrías Sí, comentar? no, Ale, dos cosas más. Ya habíamos hablado, bueno, que es una enfermedad que no tiene, digamos, síntomas específicos, es casi aleatorio cómo te llegan los pacientes, pero por ahí si hubiera alguna alerta o algo en lo que todos deberíamos tomar en cuenta para prevenir. Y también, por último, que cierres contando, bueno, cómo la gente se puede comunicar con ustedes, con el grupo Gaino. Está en redes sociales, si uno pone GAINO, aparece en las redes sociales. Incluso la misma comunidad médica cuenta con este espacio, este grupo para hacer las consultas. Muchas veces son médicos oncólogos generalistas del interior, que por ahí tienen poca experiencia. Bueno, en el grupo lo que hacemos es nos juntamos una vez por mes. En este momento están hablando. Y presentan pacientes, casos clínicos y participan todo el equipo, colaborando con sus opiniones o facilitando algún medio o de alguna manera. Hay gente del interior que viene para Capital para hacer algún estudio específico o algún diagnóstico relacionado a lo molecular. Bueno, en todos lados se hacen los estudios genéticos. Prevenir, yo creo que acá siempre digo lo mismo con el tema cuando me entrevistan por cáncer de mama, que es tan fácil decir mamografía y ecografía mamaria, pero acá no tenemos un método de screening. Un método de screening es un método seguro, efectivo, económico, en donde uno pueda alcanzar un diagnóstico. Hacerlo masivamente. Sí, pero sí. acá no hay, porque uno no puede hacer una tomografía a cada persona que tiene un dolor de cabeza. Sí, no. Quizás si uno tiene la suerte, y digo la suerte entre comillas, de que aparece una mínima lesión en una zona en donde está cerca de áreas de convulsiones, el paciente sufre una crisis Y es un indicador. y ya está, con eso alcanza, le hacen una tomografía y acceden por lo menos a la primera parte del diagnóstico. Pero lamentablemente no es lo más frecuente. Sí puede pasar alteraciones de la personalidad, del estado anímico, alteraciones cognitivas, o afasias o problemas para el habla, de que están hablando y de pronto se le van las palabras, o que dicen algo y no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Y mucho más cuando ya están quizá tratados, ¿no? O por un psiquiatra si es que es un problema de ánimo, de personalidad, o por un neurólogo si es una afasia. Y si a pesar de todo eso pasando y terminan con un psiquiatra, ¿no? Sí, puede pasar eso también, sí. O tener síntomas más parecidos al stroke, al ACV, ¿no? Y bueno, igualmente ahí sí van a la tomografía y después, bueno, amplían con estudios más específicos. Totalmente. Bueno, Alejandra, la verdad que como siempre uno se queda con ganas de seguir conversando, ¿no? Porque son temas sumamente interesantes que muchas veces no se le da el espacio que merecen, ¿no? En los medios. Y bueno, y nosotras siempre tenemos ese espíritu de difundir y de acercar esta información porque nos parece importante. Así que nos quedamos con esto. Quienes tengan interés o alguna duda, alguna consulta, pueden entrar en las redes al grupo Gaino
y ahí también, bueno, seguir informándose. Por supuesto. Y nosotros en este programa vamos a seguir también informándonos, pero desde otro ángulo y sobre otros temas. Seguro. Bueno, queremos saludar y agradecer a la doctora Alejandra Álvarez Bernardes, que estuvo acá, neurooncóloga. Quizá en algún momento te convocamos también por esto otro que en lo que te especializás. Y bueno, y nos vamos rapidito a la última tanda, porque así después ya conectamos con nuestro columnista. Exactamente. Ser sustentables. Guía para vivir en armonía con el planeta. El nuevo libro de María Gabriela Ensink. Un recorrido por temas esenciales como la alimentación y el consumo consciente, la moda circular, la eficiencia energética, el turismo regenerativo y mucho más. Consejos y tips para construir un futuro mejor paso a paso. Ser sustentables, de Ediciones Urano. Conseguilo online y en librerías. Publicita tu producto o servicio en un programa ganador. Comunicate al 11 36 27 44 96 o a través de nuestras redes sociales y te ofrecemos una propuesta a tu medida. Estrategia Salud y Ambiente. Ganador del Martín Fierro al mejor programa de radio digital nativo 2022. Nuestro correo de contacto es e.salud.bienestar@gmail.com. Tómate un respiro. No corras. Tus tardes con Estrategia Salud. Búscanos en nuestras redes sociales. Estrategia Salud en Facebook, Twitter e Instagram.